Queridos hermanos y amigos, estamos por aquí una vez más con ustedes para compartir el estudio de la Palabra de Dios por medio de la Escuela Sabática. Este es un hermoso estudio, una serie de estudios que hemos estado compartiendo con ustedes, que es la Escuela Sabática, que lleva por título El amor de Dios y su justicia. Ese es el título principal de toda la serie, son alrededor de 13 series. Hoy estaremos compartiendo con ustedes la serie número 9. Este estudio está basado 100% y totalmente en la palabra de Dios, así que pueden estar confiados de que estaremos estudiando la Biblia y solo la Biblia. Pasemos a ver qué nos dice la lección para esta semana, que es el conflicto cósmico, o podríamos decir la guerra cósmica. Una guerra que existe en este mundo entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Algo que se está peleando, en el cual nosotros, queramos o no queramos, somos el centro del blanco en este mundo. El centro del blanco en el cual podemos ser usados por el gobierno de Satanás o por el gobierno de Jesucristo. Pero la buena noticia es que este gobierno de Satanás ya ha sido derrotado más de una vez. Vamos a ver en el transcurso del estudio las veces que ha sido derrotado. Pasemos primeramente a leer una de las derrotas que sufrió y que fue profetizado la derrota de Satanás en el futuro. Veamos qué nos dice el versículo de memoria. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta es una promesa de derrota para Satanás y una promesa de salvación para nosotros los seres humanos. Es una profecía y una promesa también al mismo tiempo. La profecía dice que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esto sucedió en el origen del pecado en la tierra. ¿Cómo fue que introdujo el pecado a la tierra? Nosotros conocemos la historia que vamos a ver más adelante. ¿Qué nos dice? Veamos qué nos sigue diciendo en la parte del sábado, en el párrafo segundo, en medio del párrafo del escritor, que dice: sin embargo, desde una perspectiva bíblica, el tema de un conflicto cósmico en el reino de Dios, en el que el reino de Dios se opone al diablo y a sus ángeles, y sus ángeles, no es algo que podamos descuidar. Este conflicto no es algo que nosotros podamos descuidar o ignorarlo, sin perder la esencia misma de las escrituras bíblicas y de las narraciones bíblicas. Por ejemplo, los evangelios contienen numerosas referencias al diablo y a los demonios que se oponen al gobierno y al reino de Dios aquí en la tierra y se oponieron en el cielo también, que lo vamos a ver más adelante. Miramos qué nos dice. Para empezar el estudio de esta semana, correspondiente a esta semana, abordaremos cómo se podría responder las siguientes preguntas sobre la base de los argumentos de algunos pasajes bíblicos cruciales para este estudio, que surgen dos grandes preguntas. La primera pregunta es: ¿dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? ¿Dónde? Lo vamos a ver en el estudio. A través del estudio vamos a ver dónde enseña la Escritura que hay un conflicto entre Dios y Satanás. La segunda pregunta es: ¿cuál es la naturaleza y el del conflicto según la Escritura? ¿Cuál es la naturaleza o cuál es el objetivo del conflicto? Son dos grandes preguntas. Una, ¿dónde nos enseña la Escritura que hay un conflicto entre Dios y Satanás? Y ¿cuál es la naturaleza o cuál es el objetivo de este conflicto? ¿O cuál es el punto de discordia? Estaremos aprendiendo eso en el trayecto del estudio. Recuerden muy bien, el versículo de memoria dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Refiriéndose a que la descendencia de la mujer heriría a Satanás en la cabeza. Esto simboliza una herida de muerte.
y refiriéndose a la serpiente mordiendo el talón de la descendencia de la mujer, que es simbolizada con algo que no puede ser tan dañino, que va a ser una mordida que no de muerte, pero cuando la descendencia de la mujer le aplaste la cabeza a esta serpiente, será una herida de muerte y tendrá la victoria para siempre Jesús, que está representado en esta promesa. Veamos qué nos dice el domingo. El domingo nos habla acerca de un enemigo hizo esto. Aquí el escritor nos comparte la historia de un propietario de un campo que sembró buena semilla, dice la historia. Este propietario o este amo sembró buena semilla con sus criados. Dice que mientras ellos dormían, apareció un enemigo y sembró la cizaña. Pero mientras ellos dormían, cuando empezó a crecer el trigo, la buena semilla, que está representado como el trigo, dice que también apareció la cizaña. Y los criados se preguntaron: Señor, ¿de dónde apareció la cizaña? Nosotros sembramos solo buena semilla. El amo les explicó: un enemigo hizo esto. Esto representa de que la creación salió perfecta de la mano de Dios, que nosotros los seres humanos salimos perfectos de la mano de Dios, pero un enemigo sembró el mal, sembró la maldad, sembró el dolor, la tristeza, el odio y todas las cosas malas que tú puedas imaginarte fueron sembradas y están representadas por la cizaña, que crece juntamente con el trigo. Pero al ver esto, resulta una pregunta en los criados y le dicen al amo: ¿quieres tú que arranquemos la cizaña? El amo le responde: no, porque al arrancar la cizaña podrían arrancar el trigo también. Dejen que estos crezcan juntos, que es mejor. En algún momento, cuando llegue la siega, yo le voy a ordenar a los segadores que arranquen la cizaña y que la aten en manojos y la tiren al fuego para quemar, la preparen para quemar. Pero también les voy a ordenar que recojan el trigo y lo metan a mis graneros, dijo la historia. Entonces, el escritor de la lección escribe una nota aquí que la vamos a leer. Jesús cuenta la historia de un agricultor que siembra solo semilla buena en el campo. Sin embargo, la cizaña brota entre el trigo. Al ver esto, los criados del propietario le preguntan: Señor, ¿no sembramos buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Se preguntaban los criados. El amo le responde, dice Jesús explica: esto se asemeja, dice, a la pregunta que se oye a menudo acerca del problema del mal. Si el mundo era perfecto cuando salió de las manos de Dios, ¿por qué existe la maldad en él? Y existe la maldad a tal grado que nosotros sabemos el dolor y el sufrimiento que causa la maldad. Y vamos a aprender de dónde surge la maldad. Bueno, ya aprendimos que un enemigo sembró la cizaña, que está representado por el mal. Sin embargo, aquí en esta historia nosotros entendemos que más adelante vamos a ver, Jesús explica la parábola. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta de Mateo. La primera pregunta era: ¿cómo nos ayuda esta parábola a entender la existencia del mal en nuestro mundo? ¿Cómo nos ayuda a entender esta historia de la cizaña y el trigo? En que el mundo salió perfecto de las manos de Dios, pero un enemigo sembró la maldad y el pecado. Ahora vamos a aprender la ilustración o cómo nos ayuda a entender la explicación de Cristo de esta parábola a sus discípulos. ¿Cómo nos ayuda esto? ¿Cómo nos ilumina esto a comprender la naturaleza del conflicto? Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo capítulo 13, versículo 37 al 40. A ver qué Jesús explica acerca de esta parábola. Y esta es la explicación que Jesús hace a sus discípulos y también a nosotros mismos. Había mucha gente, pero esto dice la palabra de Dios que los discípulos le hacen esta pregunta. Esta pregunta se la hacen cuando Jesús ya llega a la casa a solas, solo ellos. Y esta es la respuesta de Jesús. Capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículo 40, dice, vamos a leerlo el 36. Entonces despedía a la gente, Jesús,
entró Jesús a su casa, no a su casa, en la casa, y acercándose a él los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús. El campo es el mundo. El campo donde se sembró la semilla buena es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino de Dios. Y la cizaña son los hijos del maligno o del mal, los que practican el mal. Las semillas buenas son aquellos que practican las obras de Dios, lo bueno, el amor, la justicia y la misericordia, haciéndole uso al título del estudio que es el amor y la justicia de Dios. Practicando el amor, haciendo el bien sin mirar a quién, ya que el propósito del evangelio es que nosotros nos hagamos bien unos con otros sin mirar a quién. Sin embargo, en ese trayecto que tú estás cumpliendo la misión que Dios encomienda a cada uno de los seres humanos que nacen en este mundo, te vas a encontrar con cizaña, donde vas a tener que sufrir y vas a tener que hacer las cosas, practicar el bien aún entre medio de la maldad, aún recibiendo lo malo. Tú tienes que vencer el mal con el bien, conforme a la palabra de Dios. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 20, donde dice, vence el mal con el bien. No seas vencido por el mal, sino que vence el mal con el bien. Y haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre la cabeza de ellos. Así que es una promesa, es una bendición participar en el reino de Dios y al mismo tiempo representar la buena semilla. No quiere decir, veamos que nos sigue diciendo, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que sembró la mala semilla es el diablo. La siega es el fin de los siglos, los segadores son los ángeles, de manera que como arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el tiempo del fin de los siglos. Así que, queridos hermanos, esta historia nos enseña el final de los siglos, el final de los tiempos, el fin del mundo. Así que así mismo será en los últimos tiempos. La cizaña será atada en manojos y echada al fuego. Queridos hermanos, nosotros, ningún ser humano es cizaña. Ningún ser humano fue creado por el maligno. La única diferencia es que cuando todos los seres humanos que practican el mal están representados por la cizaña. Así que es una mala noticia, pero al mismo tiempo tenemos la buena noticia que Cristo derrotó y Cristo es el sembrador. Y finalmente, Cristo es un Dios de amor y de misericordia. Así que ojalá que tú puedas entender que esto tiene que ver con el tiempo del fin y tiene que ver con salvación, tiene que ver con vivir una vida llena de bendición en este mundo y también estar preparándote para caminar hacia la Canaán celestial, hacia la promesa de vida eterna. Pero no solamente tienes que tener una mentalidad de que vas a disfrutar cuando estés en el cielo. Aún en este mundo, entre medio del dolor, entre medio de dificultades y entre medio de la cizaña, el trigo sigue siendo buena semilla. Y vas a ser trigo y vas a ser bendecido y vas a ser hecho para bendición en este mundo. Así que si tú eres cizaña, si tú estás representando la cizaña, todavía tienes tiempo de decidir representar al trigo, la buena semilla. Pero si tú eres la buena semilla y estás representando, no eres la buena semilla, sino que estás representando la buena semilla, querido hermano y querido amigo, lo estás haciendo bien, estás caminando en el lugar correcto, vas a recibir bendiciones. Si por alguna razón todavía no has recibido bendiciones, expon tu caso delante de Cristo Jesús, que Él te escuchará y traerá una bendición. Hemos aprendido a través del estudio de esta serie que los hijos de Dios van a recibir bendición. Y si por alguna razón el enemigo arrebata cualquier cosa de tus manos, Él va a abrir las puertas para que recibas 100 veces más de lo que has perdido. Y si no has perdido nada, aún así, pídele al Señor que se glorifique en tu vida. Entonces, sigamos estudiando acerca de la cizaña y el trigo. Entonces, la pregunta es, dice, ¿cómo ilumina esto la naturaleza del conflicto cósmico? La naturaleza del conflicto cósmico es entre el bien y el mal.
y nosotros somos el centro. Tú puedes ser usado por la cizaña para maldad o puedes ser usado por la buena semilla para hacer el bien y amar a todos por igual. Queridos hermanos, veamos qué nos dice el escritor en la nota. El amo respondió a la pregunta de sus criados. Un enemigo lo ha hecho esto. Dice, más adelante Jesús identifica la siembra. Jesús identifica al que siembra buena semilla como el Hijo del Hombre. ¿Qué es el propio Jesús? El campo es el mundo. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Describiendo amplícitamente un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué existe el mal en el mundo? El mal es el resultado del enemigo, el diablo, que se opone al amo. Un enemigo ha hecho esto, dijo el amo. ¿Ok? Dice, esta respuesta, sin embargo, provoca la siguiente pregunta. ¿Quieres, pues, que vayamos y arranquemos la cizaña? Dice, en otras palabras, ¿por qué no desarraigar el mal inmediatamente? Nos preguntaríamos nosotros. En la parábola, los siervos se preguntaron, ¿por qué no arrancamos la cizaña? En nuestro caso sería, ¿por qué no destruir el mal completamente? Pero nos sigue diciendo, el amo dijo entonces, no, porque al arrancar la cizaña, podrías también arrancar el trigo. Dejen que crezcan uno junto con el otro hasta la siega, hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de la cosecha, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojo para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero, dijo el amo. Así que esto representa cuando Cristo venga y dé su galardón a todos aquellos que decidieron representar la buena semilla en este mundo. Y nosotros encontramos esta historia ilustrada en Mateo capítulo 25, donde nos habla de la parábola de los cabritos y las ovejas, que Jesús dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, estuve en el hospital y nunca me vestiste, estuve sin ropa y no me vestiste, estuve en el hospital y no me visitaste. Así que, queridos amigos, y dice más adelante, y ustedes conocen esta historia, donde Jesús le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que los representantes de la buena semilla no es que son buenas semillas, sino representantes de la buena semilla. Escuchen bien esto, porque vamos a ver más adelante que muchas veces la escritura puede tener un error de traducción. Nosotros, los que somos de Cristo, o los que estamos caminando, o estamos participando en el reino de Cristo, no somos buenos. No hay ni uno bueno, pero estamos representados por la buena semilla en esta parábola. Los que practican el mal están representados como la cizaña. No sé qué tú eres, qué tú te consideras, trigo o cizaña, pero cualquiera que sea, si te consideras cizaña, querido amigo, déjame decirte que es mejor estar representando la buena semilla, porque contarás con la bendición y la compañía de Jesucristo en tu vida será un poco más fácil. Veamos y si tú estás representando la cizaña, querido amigo, nunca vas a ser feliz, no hay ninguna persona que practique la maldad y sea feliz. Así que la única paz y la única felicidad que puedes encontrar en este mundo no la tienen ni las riquezas, ni las cosas materiales que tú puedas recibir, o cualquier deseo de tu corazón, sino solamente la presencia de Dios en tu vida, ya que hay un lugar en los seres humanos que no hay nada que lo pueda llenar, solamente lo puede llenar la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y esa es lo que da felicidad en los seres humanos, cuando encontrás la paz que solo Cristo da. Veamos qué nos dice la última parte de la nota. Dice, el amo dijo entonces, no, porque al arrancar la cizaña puedes arrancar el trigo. Entonces sigue diciendo, dice, según la parábola, Dios acabará finalmente con el mal, pero desarraigarlo antes del tiempo provocaría daños colaterales irreprensibles y perjudicaría el bien. Ok, no se puede, tenemos que trabajar y representar el reino de Dios aún entre medio de chascos que nos llevamos con personas que nos pagan nuestras acciones de bien
nos devuelven con un mal. Aún entre medio de eso, tú tienes que saber que tenemos una guerra no contra personas, sino contra espíritus del mal, contra Satanás mismo, contra la cizaña, que no son los seres humanos. La cizaña está representada con los que practican el mal, pero ellos solamente fueron secuestrados por el mismo enemigo que le quitó el control a Adán, engañando a Eva, que lo vamos a ver más adelante en el siguiente estudio. Dice la última nota en letras rojas. Dice, ¿cuáles son los riesgos de arrancar ahora la cizaña? ¿Qué está en medio del trigo? Al mismo tiempo, ¿por qué el hecho de arrancarla no significa, por qué el hecho de no arrancarla no significa que debemos ser indiferentes ante el mal? El hecho que no arranquemos no quiere decir que tenemos que decir que el mal está bien, que las cosas malas es ok. No. Nosotros debemos levantar la bandera del amor y la bandera de la ley de Dios, que es guardar sus mandamientos. Los mandamientos de Dios son perfectos y justos y son una protección para todos los seres humanos que quieran guardarlos. No son para los cristianos. Los 10 mandamientos no son para los cristianos. Los 10 mandamientos son para todos los seres humanos. No importa qué tipo de persona eres tú, si tú un día decides poner en práctica los 10 mandamientos, recibirás bendición en tu vida, porque hay una bendición para aquellos que se unen al reino de Dios, a representar el reino de Dios en este mundo. Pasemos a ver qué nos dice el día lunes. El día lunes nos dice, existe otro interrogatorio y vamos a hablar acerca del origen del mal, el origen del conflicto en la tierra, el origen del mal en la tierra o el conflicto o la guerra. ¿Dónde se originó el origen de la guerra o dónde comenzó el origen del pecado en la tierra o del conflicto? ¿Dónde empezó? El libro de Génesis capítulo 1 versículo 31 nos dice, nos genera una pregunta. ¿Qué revelan las palabras de Dios acerca de la creación cuando Dios la terminó? ¿Y por qué es tan importante esta respuesta? ¿Por qué es tan importante? Porque Génesis nos dice que fue el último versículo, Dios terminando la creación, dijo que todo era bueno en gran manera. No había nada de malo. Veamos qué nos dice la nota después de la pregunta. ¿Por qué es tan importante? Porque es importante que nosotros sepamos que la creación, la humanidad salió perfecta de las manos de Dios. Y dice la nota, dice, según Génesis 1:31, el mundo era bueno en gran manera cuando Dios lo creó. En Génesis 1 no hay ningún inicio de maldad en la creación de este planeta por parte de Dios. ¿Cómo entonces llegó el mal a la experiencia humana? Si cuando salió de las manos de Dios, en Génesis capítulo 1 no encontramos ningún inicio de maldad o de pecado o de imperfección, sino que todo era perfecto y bueno en gran manera. Entonces, nos sigue diciendo la siguiente pregunta. Lee Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de cómo llegó el mal a la tierra? ¿Qué luz arroja sobre la naturaleza del conflicto cósmico? Y ver también, dice Apocalipsis 12, 7 al 9. Entonces, el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 7, nos explica y nos narra la historia de la caída del ser humano, donde dice la palabra de Dios que la serpiente apareció en un momento que Eva estaba sola y le dijo, con que Dios los ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto o del Edén, y esa era una mentira. Eva le contestó, no, podemos comer de todos los árboles, menos del que está en el centro del Edén. Porque ese árbol que estaba al centro estaba representando la maldad que ya existía antes de la creación. Antes de la creación existía la maldad que vamos a aprender y a conocer dónde comenzó la maldad que fue en el cielo. En qué parte, cómo fue. Y vamos a conocer la historia. Pero aquí en la tierra estaba representada por ese árbol. Estaba representando la maldad que ya existía. Es un estudio muy importante ya que podemos comprender más allá, aunque no conocemos y la Biblia no nos revela qué fue lo que pasó exactamente, pero exactamente no la podemos comprender al fin, pero sí sabemos que
la maldad estaba representada porque era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios le dijo, de todos los árboles puedes comer, pero menos del árbol que está en medio del huerto y el Edén. Pero la serpiente le dijo, no. ¿Y por qué le dijo la serpiente? No, porque dijo Eva, porque el día que comamos de ella moriremos. La serpiente le dijo, no, no moriréis. Sabe Dios que el día que comáis de ella serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal, le dijo la serpiente. Y era verdad, esa fue una parte verdad. Pero cuando le dijo, no moriréis, era mentira. Cuando le introdujo con la pregunta, Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol, era mentira. Dios les había dicho que comieran de todos los árboles, pero del árbol del centro, del conocimiento del bien y del mal, no comieran, porque quería evitarles. Pero el punto es que ya estamos ahí. La raza humana está ahí. Adán y Eva están ahí. Pero ya el pecado existía. Ya había un plan de salvación. No quiere decir que en ese momento, cuando Eva cayó, el plan resultó. Ya el plan ya estaba en el gobierno de Dios. En las cortes celestiales ya se había hecho arreglos para salvar la humanidad, para salvar al planeta Tierra, para salvar al universo, no solamente al planeta Tierra, porque en este conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, está envuelto el universo entero. Los ángeles que no cayeron, los ángeles que cayeron con Satanás y los que no cayeron, otros mundos que no han caído, también están envueltos, ya que esto vamos a comprender que no tiene nada que ver con poder, sino que tiene que ver con que Satanás levantó falsas enseñanzas acerca del carácter de Dios, que dijo que Dios no era suficiente bueno y amoroso y que su ley era imperfecta, que solamente quería exigir la obediencia y fidelidad de sus criaturas, y simplemente Dios no le importaba lo demás, no le importaban sus criaturas. Lo que él quería era solamente ser arbitrariamente él ser el Dios. Él era el creador, él sabía, pero nuestro Dios no es como los dioses que han existido en diferentes etapas de la vida, en diferentes etapas del mundo, que el mismo Satanás ha levantado dioses que había que sacrificar niños vivos para calmar la ira de esos dioses, que eran demonios que tomaban control de algún objeto y pedían sacrificios, pero han existido. Sin embargo, el Dios de la tierra no hay que calmarlo. Tú no tienes nada que hacer para calmarlo. En un tiempo tenía que sacrificarse, tenía que sacrificar animales, pero eso era un propósito. Tenía que cumplirse porque tenía que demostrarse al mundo, que al mundo se tenía que mostrarle que el dolor del pecado era horrible, que traía la muerte. Exactamente lo que le había dicho Dios a Eva y a Adán, que el día que comieran del árbol morirían, pero que no murieron al instante, pero después tuvimos que morir y ahora la muerte es parte de nuestra vida. Sin embargo, el sacrificio de animales era en representación de nuestros pecados, y un animalito tenía que morir en lugar de nosotros, porque todavía no se había cumplido la promesa que leímos en el versículo de memoria, que era la promesa de que un día la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, que quiere decir que la iba a aplastar la cabeza para siempre. Y esa fue la victoria de Jesús en la cruz, que vamos a hablar más adelante. Veamos qué nos dice Apocalipsis 12, 7 al 9. Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 7 al 9 nos cuenta la historia del origen del pecado en el cielo. Dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón y sus ángeles no prevalecieron, fueron vencidos y fueron sacados del cielo. Y dice el versículo 9 que fueron lanzados a la tierra, literalmente. Este versículo dice que fueron lanzados a la tierra. Muchos teólogos o algunas personas que son estudiantes de la palabra de Dios dicen que en realidad Dios no lanzó a Satanás directamente a la tierra, sino que solamente fue el único lugar que le hicieron caso a nuestros primeros padres, y aquí se quedó porque los otros mundos no aceptaron su teoría o su enseñanza, sino que solamente Eva fue la que fue atraída por él y fue la que cayó en su engaño, que no fue una teoría cierta, sino que lo perturbó con engaños y con astucia, y perturbando y calumniando el carácter de Dios. Así que, queridos hermanos, no es que Dios envió a Satanás a la tierra. La Biblia dice en el versículo 9 que Dios lanzó a Satanás a la tierra, pero muchas veces hay errores de traducción. No sé si algunos están de acuerdo conmigo, pero yo creo fielmente que
la Biblia tiene algunos errores de traducción, como en el versículo 9 de Apocalipsis 12, que dice que el diablo fue lanzado a la tierra. Nosotros conocemos como estudiantes de la Biblia que no es así, pero también si esto es así, que hay un error aquí, también hay otros errores en otras partes de la Biblia, donde nosotros nos ponemos con la misma teoría de Satanás al decir que Dios es un Dios que va a venir a quemar y a destruir a las personas que no le obedecieron de alguna manera sin piedad, porque ya se les acabó la gracia, porque ya se les acabó la misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Sin embargo, Dios es un Dios de justicia y la paga del pecado es la muerte. Todos morimos, pero en Cristo Jesús todos volvemos a la vida. No sabemos finalmente, va a haber un día de juicio, no sabemos si a Dios se le antoja o se le mete en la cabeza o Él decide salvar a todo el mundo. Eso sería una decisión de Dios, pero no es una cosa que está muy clara en las Escrituras. Sin embargo, hay partes en la Biblia que nos hablan que Dios predestinó al mundo para ser salvo. Sin embargo, el versículo donde se cumplió la promesa de salvación en Génesis 3:15 se cumplió en el libro de Juan 3:15 también. Juan 3:15 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos aquellos que crean en Jesús y que Jesús murió por ellos alcanzarán la promesa. Y finalmente la Biblia nos dice que finalmente, todos confesarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor y que para siempre es en misericordia, y esto lo harán, dice, para honra y gloria de Dios. Y todo ojo mirará a Jesús. Así, queridos hermanos, pero como les repito, esto no es algo que está claro en las Escrituras, pero hay cosas que nos advierten, que nos dicen estas benditas promesas del amor y la justicia de Dios. También, pero por ahora debemos tratar de mantenerlos firmes en la palabra de Dios y hacer lo mejor que podamos en nuestras vidas, hacer lo mejor que puedas de tu vida. Y si por cosas de la vida caeres, no te dejes llenar de calumnia por el enemigo, porque eso mismo fue lo que usó Satanás para calumniar a Dios. Y es lo mismo que usa para calumniarte a ti cuando tú estás participando en el reino de Dios y por alguna razón cometes un error, te calumnia y te dice, no, que tú no mereces estar allí, tú no mereces ser del reino de Dios, que tú eres un pecador, que tú eres una pecadora. Así que querido amigo y querido hermano, aférrate a la promesa maravillosa de que un día la descendencia de la mujer derrotaría a la serpiente, aplastándole la cabeza. Veamos lo que nos dice la nota después de la pregunta del día lunes. Dice, vamos a leer la última nota que dice, se debe a que nuestro concepto acerca de alguien, qué clase de persona es y si puede confiar en ella, influye profundamente en nuestra decisión de amar o confiar en ella. Si nosotros conocemos una persona, nosotros decidimos si confiamos en ella, sí o no. Depende. Muchas veces algunas personas se dejan llenar porque alguna persona te dice algo negativo de alguna persona y tú te dejas llevar por eso negativo que te dijeron y ya le haces un mal gesto a esa persona. Eso es diabólico. También es diabólico al decir que cuando tú sientes que sos calumniado por alguna persona que tú le hiciste un bien y te paga con un mal. Esas son calumnias y te hace sentir el enemigo que no mereces estar de parte de Dios, no mereces estar en el reino de Dios. Y también sabemos que podemos contar con la promesa que Jesús le hizo, que Dios mismo le hizo a Adán y a Eva en el Edén, cuando mató el primer cordero, que ese fue el que murió en lugar de Eva y Adán. Y ahora nosotros sabemos que nuestro Cordero que rescató al mundo y nos salva de todo pecado y de toda maldad es la sangre de ese Cordero, Cristo Jesús, que era el Cordero de Dios. Miremos a ver qué nos dice el día martes. El día martes nos habla acerca del conflicto, del origen del conflicto en el cielo. Ya vimos antes el origen del conflicto en la tierra, que fue en el Edén, donde Dios le había dicho a Eva que no comieran del árbol, pero la serpiente le engañó con engaños, le quitó el título el título y la potestad que tenía Adán, se lo quitó por haber aceptado los engaños del enemigo, que en alguna parte le dijo engaños y también le mezcló verdad y mentira, que nosotros vimos que le dijo que no moriráis,
que sabe Dios, que se ven como dioses, conocedores del bien y del mal. Eso era verdad. Llegamos al conocimiento del bien y del mal, pero eso trajo consecuencias porque ahora tenemos el pecado y la maldad en nuestro mundo. Así que veamos dónde fue el origen del pecado o del conflicto en el cielo. O del pecado, que es lo mismo. Dice Génesis 1:3, Génesis 1 al 3, demuestra que el mal existía antes de la caída de Adán y Eva. Antes de la caída de Adán y Eva. El mal no era una realidad concreta en el Edén. El mal no era una realidad concreta en el Edén. Conceptualmente, el mal ya había aparecido en el nombre del árbol, pero conceptualmente, o sea, como simbólicamente estaba ahí, representada por el árbol del conocimiento del bien y del mal, que era el árbol de la fruta que comieron nuestros primeros padres. Dice, luego la serpiente, el diablo, acusó a Dios de mentir cuando era él quien mentía. La existencia de la serpiente, junto con su mentira, muestran la realidad de la existencia del mal allí. O sea, la mentira de la serpiente, junto al árbol, engañando a Eva, muestran que ya existía el mal cuando Satanás, por medio de la serpiente, engañó a Eva. Dice, su mentira muestra la realidad de su existencia del mal allí. Por lo tanto, la presencia del mal es manifiesta incluso en el Edén antes de la caída de Adán y Eva. Ya estaba manifestada. ¿Cómo estaba manifestada en el Edén el mal o el gran conflicto? Con el árbol que Dios había dicho que no comieran de él. Miremos qué nos dice la pregunta. Lee Ezequiel 28, 12 al 19. Dice, a la luz de Éxodo 25, 19 y 20. La pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de la naturaleza de la caída de este ser? ¿Cuál era la naturaleza de la caída de este ser? Que aparece en Ezequiel, que está representado aquí por el rey de Tiro. ¿Por qué la palabra de Dios, por qué en la Santa Biblia nosotros encontramos una revelación de la caída de Satanás en el rey de Tiro? ¿Por qué razón? Porque el rey de Tiro dice en el versículo 17, 28, 17, nos dice, después de que nos dice que fue un querubín perfecto, miren lo que dice. En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura. Dice, el 14 dice, tú querubín grande, perfecto, yo te vestí, dice, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y dice el 15, perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Y el 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Para que miren en ti lo que tú causaste. El daño que había causado la revelación de Satanás. Así que era un hombre, era un querubín perfecto y protector, nos dice, que está representado ahí por el rey de Tiro. Esta no quiere decir que el rey de Tiro era perfecto y que era creado y que se paseaba en el reino de Dios, en el Edén de Dios, y que fue creado con gran hermosura. El rey de Tiro era como un humano de nosotros, el rey de Tiro. Pero está representado porque la historia nos dice que en algún momento el rey de Tiro se enalteció el corazón, tal como nos dice el versículo de Ezequiel 28, 17, que dice, se enalteció tu corazón, y eso fue lo que pasó. Al igual que nos va a decir la siguiente historia, donde nosotros encontramos en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15, donde nos dice igualmente, que nos dice, Isaías nos dice exactamente hablando del rey de Babilonia, dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra
tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, que representa el reino y el Edén de Dios. ¿Ok? Sobre las alturas de la tierra, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas dice la palabra de Dios, mas yo te derribaré te derribaré y te derribaré sobre la tierra. Hermano, estas dos historias nos narran dos reyes, uno de Tiro y otro de Babilonia. El rey de Babilonia, vamos a hablar de Nabucodonosor. ¿Cuántos conocen la historia de Nabucodonosor? Nabucodonosor se enalteció en algún momento y hasta fue convertido en una bestia, porque dice la historia que en algún momento él trepó a la terraza del palacio donde él vivía y miró todo el reino de Babilonia y dijo, se enalteció el corazón, dijo, todo este reino lo he construido con mi poder y mi gloria y nada más. No, y en ese momento dice la historia que se convirtió en una bestia por 7 años. Así que se enalteció el corazón y de esa forma es que Dios muestra la caída de Satanás entre el rey de Tiro y el rey de Babilonia, que se enaltecieron grandemente, dándose la gloria y la honra ellos mismos. La Biblia nos dice que Dios pone reyes y quita reyes. Y es por eso que se prestan para ilustrar la caída de Lucifer en el cielo. En Isaías nos dice, ¿cómo caíste del cielo? Lucero de la mañana. Así que aquí nos dice claramente, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Dice, tú que debilitabas a las naciones. Así que, queridos hermanos, que en nuestros corazones jamás se represente la caída de Satanás, enalteciéndolos como estos reyes que en algún momento se enaltecieron al igual que Satanás. Y finalmente estos reyes también cayeron bien feo, al punto que Nabucodonosor, como les dije, fue convertido en una bestia. Veamos qué nos dice la nota entre medio de las dos preguntas. Antes de caer, el ser llegó a ser conocido como Satanás. Antes de caer, el ser que llegó a ser conocido como Satanás era un querubín, un ángel protector. Además de ser identificado como un querubín, era el sello de la perfección, lleno de hermosura, acabada hermosura y de sabiduría, y lleno de sabiduría, y estaba en el Edén, en el huerto de Dios. Ninguna de estas personas, ni el rey de Tiro, ni el rey de Babilonia, dice, se podría decir estas cosas. Dice, Tiro, ni del rey de Tiro, ni de ningún otro ser humano. Por tanto, sabemos que en este texto se dirige a la caída o se refiere a la caída de Lucifer en el cielo. La segunda nota nos dice, la última nota, después de la segunda pregunta, según Isaías 14, Lucifer decidió exaltarse y hacerse semejante a Dios. Este versículo complementa lo que vimos en Ezequiel, donde se dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Lo que debería haberlo llevado a glorificar a Dios, lo hizo hermoso, en cambio se volvió orgulloso, en vez de llevarlo a glorificar a Dios por haberlo creado hermoso y haberle dado un poder que ningún otro ángel tenía o ningún querubín tenía el poder y lo hermoso que era Lucifer, sino que lo llevó, dice, a ser orgulloso. Peor aún, ese orgullo lo condujo a pretender ocupar el lugar de Dios y calumniar a Dios. La expresión hebrea traducida como trato comercial en Ezequiel dice 28:16 también significa calumniar. O sea, Satanás calumnió el gobierno de Dios. Es una indicación de cómo Satanás opera contra Dios y contra nosotros. Siempre nos calumnia. Así que cualquiera que calumnie cualquier hijo de Dios, o cualquier persona que practique el bien, o cualquier persona que de alguna manera trata de hacerlo mejor y tú lo calumnias,
Tú no eres juez, tú no eres... Cuando tú calumnias o cuando tú te pones a apuntar con tu dedo, te pones en el lugar de Lucifer a calumniar lo que no te pertenece, porque el único juez y el único que va a calumniar y va a preguntar y va a estar juzgando a las personas va a ser Jesucristo mismo. Satanás va a ser el acusador y tú no quieres ser Satanás. Si tú acusas y condenas, estás en el lugar de Satanás. Así que, querido hermano, ponte en el lugar de la buena semilla, que va a ser el estudio que tuvimos anteriormente. Bueno, querido amigo y querido hermano, la siguiente nota nos dice, ¿cómo, en letras rojas, cómo entendemos el hecho de que Lucifer, quien cayó, era originalmente perfecto desde el momento en que había sido criado, hasta que se halló maldad en él? Dice la pregunta, la última pregunta de la letra roja, ¿cómo podría un ser perfecto caer, al menos que su perfección incluyera la libertad moral o el libre albedrío? ¿Cómo podría un ser perfecto haber caído como Lucifer, que era perfecto en todo? ¿Cómo pudo haber caído? La única forma de que cayó, o la única cosa que nos da explicación, es que Dios le había entregado un libre albedrío, al igual que nosotros. Nosotros tenemos un libre albedrío. La única diferencia es que nosotros estamos infestados por el virus o por la epidemia del pecado. Pero aún así, tenemos la victoria ganada en Cristo Jesús. Pero ninguno de nosotros tiene la perfección que tenía Lucifer, ni tampoco tiene la naturaleza perfecta que tenía Adán cuando cayó. Sin embargo, estamos aquí, ya no tenemos más opción que aceptar la salvación que Cristo prometió en el Edén cuando cayó Eva y Adán, en la caída de ellos, cuando le dijo, tu descendencia aplastará la cabeza de la serpiente te va a morder en el cagañal, pero tú aplastarás su cabeza. Ese era el evangelio, el primer evangelio, o vamos a decir, las primeras palabras de las buenas noticias del evangelio que Dios tenía en su divino plan para salvar a la humanidad. Veamos qué nos dice el día miércoles. El día miércoles nos habla acerca, si me adoras, acerca de la adoración. Dice, en esta historia, en este día miércoles vamos a ver la historia del ayuno que Dios hace y de las tentaciones que recibe por medio de Satanás. Dice la historia en el libro de Mateos, y también lo encontramos en Lucas, que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo se revela aquí la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás? ¿Cómo se revela? En que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, y dice la historia que fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado exactamente por el diablo, ya que era parte del proceso de la salvación de la raza humana. Tenía que vencer a Satanás y tenía que vencerlo con un escrito está. Ahora mismo muchos decimos, no, tenemos que vencer con un escrito está. Claro que sí, tenemos que vencer con un escrito está, pero tú no vences por tu propia justicia, jamás. Tú vences en el nombre de Cristo, pero entre más tú te aferres a un escrito está, más fuerzas tendrás para vencer y caminar en este mundo, y también para ponerte del lado de la buena semilla. Recuerda que esto no tiene nada que ver con poderes, solamente tiene que ver con que Dios está queriendo mostrarle al universo entero que su ley es perfecta y buena, y que Él es un Dios amoroso y bondadoso. Pero cuando nosotros queremos mostrarle al mundo un Dios castigador, un Dios que viene a quemar a aquellos que de alguna manera no han llegado a la convicción, o de alguna manera no están en los caminos, o no están del lado de la buena semilla, nosotros, no, que vas a llevar fuego. No, queridos hermanos, el fuego lo va a llevar la cizaña. Si nosotros, por alguna razón, estamos del lado de la cizaña, querido hermano, déjame decirte que no es la mejor opción. La mejor opción es estar de la buena semilla, estar practicando el bien, como dice Romanos, capítulo 12, versículo 20. Vence el bien con el mal. No seas vencido con el mal, sino que vence el mal con el bien. Así que tenemos una misión, y dice que haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza cuando tú, a alguna persona que te hace mal, le devuelves
con un bien. Entonces, mientras tanto, Jesús fue llevado al desierto. Y cuando él tenía hambre, déjame decirte otra cosa, en esta parte, cuando está la adoración, Jesús estaba 100% humanamente, porque Jesús tenía las dos naturalezas. Era 100% Dios y era 100% hombre. Pero en este momento, Jesús no podía usar su poder o su naturaleza como Dios. Sin embargo, podríamos decir que más de alguna o dos veces usó su poder como Dios. Pero la mayoría de veces Jesús venció y caminó en este mundo en su propia naturaleza, humanamente, solamente dependiendo de la conexión de su Padre. Pero en una naturaleza perfecta, no en una naturaleza como la de nosotros. Nosotros tenemos una naturaleza caída, pero Jesús tenía la naturaleza perfecta, la cual tenía Adán y Eva, que resulta la misma pregunta: ¿cómo unos seres perfectos con una naturaleza perfecta cayeron en una tentación del mal? Es algo que se llama y se conoce como el misterio de la que no se puede entender. Es un misterio. No me recuerdo la palabra, pero es un misterio que no podemos entender cómo seres perfectos cayeron. Pero nosotros no somos seres perfectos, ni tampoco venceremos por nuestra perfección, sino que vencemos aferrándolos a las promesas de Cristo. Y si por alguna razón tú caes, recuerda que Dios envió a su Hijo a nacer por una mujer para que venciera el mal y venciera la muerte y pudiéramos tener acceso a la vida eterna nuevamente, que fuimos creados exactamente para eso. Así que, volviendo al tema, entonces, cuando Jesús estaba, después de los 40 días y 40 noches que había ayunado, tuvo hambre, y dice la palabra de Dios que Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Usó la Biblia o la palabra de Dios para defenderse. Después le llevó al templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, porque escrito está, le dijo Satanás, Él te protegerá y tu pie no tropezará y no caerás. Y usó la Biblia en contrarresta, así como Jesús le había dicho: escrito está. Ahora Satanás le dice: escrito está, a sus ángeles mandará para que te libren y tu pie no tropezará. Pero sin embargo Jesús le contestó nuevamente con la escritura y le dijo: vete, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y la última tentación que recibió Jesús es cuando lo llevó a una montaña y le mostró todos los reinos y le dijo: si me adoras, todos estos reinos te daré. Jesús le volvió a responder: vete, Satanás, porque escrito está, solo al Señor adorarás y a nadie más. Pero Satanás le hizo la propuesta de que lo adorara a él y que le iba a dar todos los reinos del mundo y todas las riquezas y todo el poder iba a tener Jesús. Pero a él no le pertenecía legalmente. Legalmente sí le pertenecía, porque Adán había entregado el título del mundo en las manos de Satanás, o vamos a decir el título o las escrituras de la propiedad del mundo. Pero realmente el mundo es de Dios. Pero automáticamente Satanás había recibido las escrituras, pero Jesús había venido para rescatarlo. Así como una vez fue criado, Jesús venía para quitarle la escritura a Satanás. Así que veamos entonces qué nos dice la última parte de la pregunta, que nos dice: la tercera tentación, la última nota. La tercera tentación revela claramente lo que el diablo estaba tratando de lograr. Quiere que Jesús lo adore. Satanás intenta esta vez asegurar la adoración que solo se le debe a Dios. Y para hacerlo, le muestra a Jesús todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y luego afirma: todo esto te daré si postrado me adoras. Eso lo encontramos en el libro de Mateo. Dice: a ti te daré todo este poder y todos los reinos y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada, y a quien yo quiero se lo doy, dijo Satanás. Una vez más Jesús contrarrestó la tentación con las escrituras y de nuevo Satanás fue derrotado. En tres
cosas Jesús, en las tres partes, en las tres tentaciones, Jesús utilizó las escrituras para defenderse de los ataques desde el enemigo. Nosotros también podemos usar la escritura para defenderlos y para aferrarlos a la promesa de Cristo Jesús y de la salvación. Y esto nos dice la última parte que nos manda a leer Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice que nosotros no podemos olvidar que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas, contra demonios. Nuestra guerra no es contra seres humanos, sino contra Satanás y los ángeles caídos. No podemos olvidar eso y es por eso que aún así debemos permanecer del lado de la buena semilla. Siempre debemos representar la buena semilla. Si por alguna razón tú estás representando la cizaña, recuerda que es mejor estar del lado de Dios porque recibirás mejor vida en este mundo, paz y tranquilidad, y también recibirás la vida eterna. Pero no sabemos qué pasará. Dios es un Dios de amor, así que aférrate a sus promesas, no importa por lo que estés pasando, aférrate a la promesa de la salvación y Él te salvará en algún momento. Veamos qué nos dice el día jueves. El día jueves nos dice la naturaleza del conflicto cósmico. ¿Cuál era la naturaleza del conflicto cósmico? Dice el escritor de la lección. Si el conflicto cósmico era una mera cuestión de poder, habría terminado antes de empezar. Si este conflicto fuera problema de poder, Jesús lo hubiera acabado, pero el problema no era de poder. Dice el escritor dice, pues de ser de otro tipo, puede ser de otro tipo. De hecho, las escrituras revelan que el conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios. Un conflicto acerca de las acusaciones difamatorias hechas por el diablo contra Dios y su gobierno. Dice, el Señor no es totalmente, estas eran las acusaciones que hacía Satanás. El Señor o Dios mismo no es totalmente bueno y amoroso. Tales afirmaciones no pueden ser contrarrestadas mediante el poder y la fuerza, sino comparando los dos caracteres en pugna. Dice, en su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse, como la lisonja y el engaño, y también la calumnia. Satanás había tratado de falsificar las palabras de Dios y había representado de un modo falso el plan del gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo en imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que exigía a sus criaturas sumisión y obediencia solo estaba buscando su propia gloria. Por eso debía ser puesto y manifestado ante los habitantes del cielo, y ante todos los habitantes del mundo, que el gobierno de Dios era justo, su ley era perfecta. Y su ley era perfecta, dice aquí. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito de su actitud, que lo animaba. Había de revelarse y de dejarse al tiempo que se diera a conocer el carácter de Satanás por sus actos de maldad. Así que la siguiente pregunta nos dice, todo esto dice que era necesario que se dejara revelar el carácter de Satanás con los tiempos, para que el mundo y todas las criaturas vieran el verdadero carácter de Satanás, que ese es el propósito por el cual el mal no ha sido destruido. Así que, queridos hermanos, si Dios no destruyó el mal, es porque en realidad no se podía, sino porque si lo destruía, dice la palabra de Dios que los ángeles que existían hubieran obedecido a Dios por temor y no por amor. La siguiente pregunta nos dice,
¿Qué revelan estos pasajes acerca del carácter del diablo y su estrategia? En el libro de Juan 8, 44 y 45 dice que Satanás es padre de la mentira y que es homicida desde el principio. Jesús les dijo, ustedes no me escuchan a mí porque hablo verdad y ustedes son de vuestro padre el diablo que es mentiroso, de vuestro padre el diablo que es mentiroso desde su comienzo. Así que el versículo de Apocalipsis nos cuenta la historia donde la caída de Satanás en el cielo, que nos dice cómo hubo una gran batalla en el cielo. Dices, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, pero no prevalecieron, sino que fueron derrotados y no se halló más lugar en el cielo y fueron lanzados a la tierra. Ya hablamos de eso. La última nota nos dice, Apocalipsis 12, 9 y 10 identifican a Satanás como la serpiente antigua, como el que en la corte celestial acusa al pueblo de Dios, como el dragón, gobernante que engaña al mundo. La palabra griega traducida como diablo significa simplemente calumniador, mostrando una vez más que la naturaleza del conflicto tiene que ver con creencias incluyendo creencias acerca del carácter de Dios. Hermanos, debemos creer que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Dios es bueno. Dios no es un Dios que está pensando que si tú estás haciendo obras malas te va a mandar un castigo, o que si tú no haces lo bueno te conviertes en un enemigo de Dios y que ahora Dios te va a mandar castigos y te va a dar mala vida. Dios es un Dios de amor que aún manda el sol y la lluvia sobre buenos y malos. Terminemos el día viernes con este comentario que hace la hermana G. de White aquí del conflicto de los siglos. Dice, el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso o inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. De haber sido este Lucifer aniquilado, inmediatamente aquellos ángeles celestiales que habitaban en el cielo habrían estado al servicio de Dios por miedo, mas no por amor. La influencia del seductor no habría quedado destruida. O sea, la influencia del diablo no hubiera quedado destruida para siempre, sino que hubiera quedado en la mente de los seres celestiales y de los otros mundos, que tal vez Satanás tenía razón y ahora hubieran obedecido por temor y no por amor. Dice, no hubiera quedado destruida del todo. Dice, ni el espíritu de rebelión habría sido explicado por completo. Para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez, hasta el punto que estamos ahora, y que Satanás desarrollara más completamente sus principios a fin de que todos los seres humanos creados por Dios, o los seres creados no humanos, los humanos y todos los seres creados por Dios, llegaran y conocieran el verdadero carácter para siempre, el verdadero carácter de los cargos que arrojaba en contra del gobierno de Dios, Satanás, a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. Era necesario que el mal fuera, que llegara a su madurez, dice la hermana G. de White. ¿Para qué? Para que todas las criaturas tuvieran claramente que todas las calumnias de Satanás y el engaño que había cometido contra él y contra Adán y contra los ángeles era totalmente falso y había llevado el universo a una posición muy difícil en la cual nos encontramos nosotros aquí en la tierra. Así que, querido amigo y querido hermano, recuerda que siempre es mejor estar del lado de la buena semilla, representando el reino y el carácter de Dios aquí en la tierra, ya que todos los seres humanos fuimos llamados para representar y fuimos enviados y llamados a representar el carácter de Dios aquí en la tierra. Todos los seres humanos nacen con la misión de representar el carácter de Dios. Cada niño que nace
es enviado con una misión a este mundo para representar el carácter de Dios. Y es por eso que cuando un niño nace, nace con esa misión, pero cuando va creciendo y va cogiendo conciencia entre el bien y el mal, ahora se hace participante de la guerra entre el bien y el mal y entra al gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, y ahora él tiene que elegir por decisión propia estar del lado del gobierno de Dios, representar la buena semilla, practicando las buenas acciones y practicando el bien sin mirar a quién. Sin embargo, muchos no conocemos eso, que todos los niños, todas las personas somos enviados con esa misión de representar el carácter de Dios aquí en la tierra, pero más allá de eso, aquellos que estamos del lado del gobierno de Dios y que pertenecemos al ejército de Dios, tenemos una misión que cumplir, que es rescatar a aquellos que están en el gobierno de Satanás, porque ellos no están ahí por su propia voluntad, sino que fueron secuestrados por el gobierno de Satanás. Así que dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Ahí está.